En la clase de hoy vamos a explicar un tema que muchos estudiantes estuvieron preguntando, que es cómo se usa zu cuando tenemos los verbos en infinitivo en alemán. Bueno, esta es la primera clase grabada durante la cuarentena, así que como verán tenemos un cambio de disposición de la pizarra. Vamos a empezar entonces, verbo infinitivo más zu. Bien, vamos a tener más clases sobre este tema, pero aquí les voy a dar el caso más común sobre uso de infinitivo con zu. Bueno, este es el caso más común. La mayoría de los verbos alemanes usan zu cuando se usan en combinación con otro. Veremos los ejemplos. Antes les recuerdo que zu es una preposición, ¿bien? Es una preposición exclusiva de dativo. Solo que aquí, este uso de zu no tiene nada que ver con el zu como preposición. Es como en inglés cuando tenemos to, la palabra to, to, como partícula o como preposición, ¿verdad? Aquí digamos que zu se usa como partícula y no como preposición. Bueno, veamos ejemplos. Primero los ejemplos más simples, después unos más complejos. Luego en la clase siguiente continuaremos con más casos de uso de zu. El primero, por ejemplo, sería Er liebt es zu spielen. Er liebt es zu spielen. Que sería él ama jugar. Bien, acá en azul tenemos la traducción al español, en verde tenemos la fonética. Er liebt es zu spielen. Fíjense que aquí tenemos la partícula zu, como les dije. Entonces, vamos a ver cómo se cumple la regla. La mayoría de los verbos alemanes usan zu cuando se usan en combinación con otro. El verbo principal es él ama, er liebt es, y el verbo acompañando es jugar. Bien, los dos verbos son amar, jugar. Este es el segundo. Tenemos un verbo que acompaña a otro, que está combinado con otro. Por eso usamos la partícula zu. Bien. Er liebt, recuerden que er, cuando la R está al final, se pronuncia de una forma casi imperceptible. Por eso la pronunciación suena más a una E y una A. ¿Sí? Bien, el es, me preguntarán, ¿qué hace el es aquí? La respuesta es esta. En alemán no se dice él ama jugar, sino que se diría él ama lo jugar. ¿Sí? Esa es la explicación que les puedo dar. Es la forma como se usa esta frase en alemán. Así que se suele usar es para este caso. ¿Bien? Er liebt es zu spielen. Siguiente ejemplo. 2. Morgen. Morgen, recuerden que significa dos cosas. Significa mañana, en el sentido de lo que viene antes del mediodía, la mañana cuando sale el sol. Y también significa mañana, cuando dejamos algo para el día siguiente. Voy a hacer algo mañana. ¿Ok? Morgen werde ich anfangen zu arbeiten. Bien. Morgen werde ich anfangen zu arbeiten. Nuevamente recuerden que algunas R's aquí son casi imperceptibles. Bueno, vamos a ver. Morgen, mañana, werde ich. Recuerden que en alemán el futuro se forma como en inglés, usando un verbo modal. Que en inglés es el verbo will, en alemán es el verbo werden. ¿Sí? Werden conjugado para la primera persona del singular, para yo. En presente siempre termina en E, por eso dice werde en E, terminado en E. Werde ich anfangen. El verbo anfangen significa empezar o comenzar, ¿bien? Así que recuerden también, que lo vimos en otra de las clases, cuando las oraciones comienzan con una referencia temporal, como en este caso la palabra mañana, que es una referencia temporal, cambia el orden de sujeto-verbo. Por eso tenemos, en vez de decir morgen ich werde, decimos morgen, primero viene el verbo principal, que en este caso es el auxiliar, que es el que indica que vamos a decir algo en tiempo futuro, después viene ich, que es el sujeto, y después viene el verbo de la acción, ¿bien? Anfangen. Morgen werde ich anfangen. Mañana empezaré, mañana comenzaré a trabajar. Arbeiten.
Arbeiten significa trabajar. Bien, recuerdan que la palabra Arbeit es trabajo. Mein Arbeit significa mi trabajo. Bien, y arbeiten significa trabajar. Todos los verbos en infinitivo terminan en en. Bien, en alemán. Así que, morgen werde ich anfangen zu arbeiten, es mañana comenzaré a trabajar. Nuevamente se cumple la regla. Tenemos dos verbos combinados, por lo tanto utilizamos zu. Primer verbo es werde anfangen, ¿sí? Acá me van a decir, pero acá no hay un verbo, acá hay dos. Tenemos werden y anfangen. Sí, lo que pasa es que aquí werden es un verbo modal que se usa solamente para aplicar el verbo anfangen, comenzar en futuro, ¿sí? Este verbo solamente pasa al futuro. Así que esto cuenta como un verbo. Comienzo. El segundo verbo es arbeiten, a trabajar. Se lo muestro en español que queda más claro. El primer verbo es empezaré, el segundo a trabajar. Dos verbos combinados, por lo tanto utilizamos la partícula zu. ¿Ok? Aquí se aplica la regla también. Tercer ejemplo. Aquí es un poquito más largo el ejemplo. Ich vergesse immer, siempre olvido, o olvido siempre, die Schlüssel mitzubringen. Die Schlüssel mitzubringen. Ich vergesse immer, die Schlüssel mitzubringen. Significa, vergessen, con la n al final sería el verbo en infinitivo. Como termina en e porque es un verbo en presente simple conjugado para la primera persona del singular, para ich, yo. ¿Bien? Yo olvido, immer significa siempre. ¿Sí? Esta es la palabra que significa siempre. La palabra opuesta sería niemals, que sería nunca, jamás. Die Schlüssel. Die Schlüssel es la llave de abrir una puerta, ¿sí? Mitzubringen. Bien, acá fíjense que como es un verbo, lo que llamamos los verbos separables, los trennbare Verben. Trennbare Verben significa verbos separables, porque trennen, el verbo trennen significa separar, ¿sí? Trennen, y la palabra Verben es el plural de verbos. Bien, trennbare Verben, verbos separables. El verbo es mitbringen, ¿sí? Bringen es traer. El verbo bringen. Así. ¿Bien? Eso significa traer. Si le agregamos la preposición mit significa con. Mit dir, contigo. El verbo separable, mitbringen, significa traer junto con algo, ¿sí? Así que ese es el verbo, el segundo verbo de esta frase, mitbringen. Como acá aplicamos esto, la mayoría de los verbos alemanes se usan con zu cuando se usan en combinación con otro, aquí el zu se coloca en medio del verbo separable. Bien, eso es una regla nueva que todavía no la había explicado. El verbo separable se separa, entonces, el verbo raíz, bringen, y la preposición que va al principio, y en medio se coloca la partícula zu, como en este caso, como ven aquí, ¿bien? Ahí se coloca. Vamos a ver cómo aplica la regla. A ver cuáles son los verbos combinados. Vergessen es el primer verbo, que significa olvidarse. El segundo verbo, pues, es mitbringen. ¿Bien? Así que tenemos los dos verbos combinados. Colocamos entonces la partícula zu en el medio, ya que es un verbo separable. ¿Bien? Un trennbare Verb. Bien, vamos a hacer otra aclaración más. Ich vergesse immer. Acá tenemos una doble S. Recuerden que la doble S en alemán se pronuncia como una S suave. Si yo me olvidase de una S y pusiera solamente una S sola, quedaría vergesse, ¿sí? En vez de vergesse. ¿Ok?
Ich vergesse immer, yo olvido siempre, die Schlüssel, la llave, mitzubringen, de traer, ¿sí? De traer conmigo, en realidad, porque al tener mit significa traer conmigo. ¿Bien? Ahora, Schlüssel, fíjense que tenemos una umlaut en la U, una diéresis. Eso quiere decir que no se dice Schlüssel. Si no tuviera la diéresis sería Schlüssel. Como tiene la diéresis o umlaut es Schlüssel. ¿Sí? Schlüssel. Ahora, si en vez de la doble S tuviese la SZ, la U se pronunciaría más larga, sería Schlüssel. Schlüssel. Sin embargo, como en vez de una SZ tenemos una doble S, es una U corta. Schlüssel. ¿Bien? Ok. Ahora veremos el cuarto ejemplo. Er erinnerte sich daran, mich anzurufen. ¿Sí? Er erinnerte sich daran, mich anzurufen. ¿Bien? Él se acuerda de llamarme. ¿Ok? Los me y el se serían estos. El sich es el posesivo que dice, fíjense que este es acordarse. Erinnern sería acordar y el sich es el se acuerda. De llamarme, este es el posesivo me, ¿sí? Para mí. Así que recuerden, sich es el posesivo para él, mich es el posesivo para mí. El primer verbo de la combinación es sich erinnern, es un verbo reflexivo, al igual que en español es un verbo reflexivo. No digo acordar de algo, digo acordarme de algo. Él se acuerda de algo, ¿sí? En alemán también, el verbo es sich erinnern, acordarse. ¿Bien? Daran, me preguntarán qué es daran. Daran hace referencia a algo, es acerca de algo. Sería en español el equivalente a cuando decimos me acuerdo de. Este daran sería en este caso, para este ejemplo, el de la oración. Anrufen. Tenemos otro trennbare Verb. O trennbar Verb. ¿Sí? Es otro verbo separable. Anrufen. Y por lo tanto, colocamos el zu, la partícula, entre medio de la preposición an y del verbo raíz rufen, que es llamar. ¿Sí? Rufen es llamar. Así que esto queda una palabra sola, compuesta por tres partes. La preposición, la partícula zu y el verbo raíz. ¿Ok? Él, erinnerte sich daran, mich anzurufen. Así que aquí tenemos cuatro ejemplos, dos más simples, dos un poquito más complejos, de cómo se usa el zu con un verbo en infinitivo en alemán. Bien, esto les ayudará como regla y veremos más en la clase que viene. Así que terminamos la clase de hoy. Espero que sigan bien con las cuarentenas. Aquí estamos pasando bien en mi casa. Espero que todos ustedes también. Para los que tengan chicos, los que tengan hijos, espero que estén a la altura del desafío de estar tiempo completo con ellos. Recuerden que el alcohol, para los que están bebiendo alcohol, el alcohol disminuye la paciencia, la tolerancia, y ténganlo en cuenta para estas semanas de encierro, sobre todo para los que tienen chicos. No hace falta ser alcohólico para que el alcohol tenga efectos en la paciencia y en la tolerancia de cada uno. Ténganlo en cuenta, bien, como para estar un poco mejor dispuestos a hacer que esta cuarentena sea un lugar más habitable, más vivible, más soportable para todos.